Miren detrás de quién van con el caso Calamar. Porque esta reactivación del caso Calamar no es fortuito. Y Donald Guerrero tendrá que señalar a Gonzalo Castillo. Tendrá que señalarlo si quiere salir ileso de alguna manera, pese a todo lo que ya tiene encima con este caso. Porque esta reactivación espontánea no es fortuita. Todo lo que se está moviendo, ustedes saben que no es fortuito. Van reactivando los casos, se sacan de abajo de una piedra, ¿no? Con un matiz político. ¿Qué hemos visto recientemente? Bueno, unas encuestas posicionan a Gonzalo Castillo, sin decir oficialmente que va, aparece en segundo lugar ya en su partido, compitiendo. Imagínense que él arme un proyecto y diga oficialmente que va a correr por la candidatura presidencial del PLD. Eso le causa ruido, evidentemente, al gobierno, porque empoderaría aún más la oposición que tiene. Y yo le digo, y le voy a demostrar por qué esto tiene un matiz político. Vamos por el principio. La noticia reciente es del exdirector de casinos que no solamente se declara culpable y devuelve 20 millones de pesos para darle, para que usted vea, mire, devolvió 20 millones de pesos de todo lo que se robaba, sino que señaló a Donald Guerrero. Y esto es lo importante para el Ministerio Público, que señale a Donald, que era el ministro de Hacienda y quien estaba supuestamente con la acusación recaudando dinero para devolvérselo a la campaña de Gonzalo. Y ahí es que entran Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en el expediente de Calamar, que recibían ese dinero de Donald para la campaña de Gonzalo. Y ese es el fin, ¿no? Político. Tú dirás, bueno, siempre y cuando se descubra la verdad del tema de corrupción, bienvenido sea. Pero yo voy a ponerlos en contexto aún más. Escuchen lo que dice este señor que se llama Oscar Chalas Guerrero, el exdirector de casinos 2018-2020, en el último periodo de Danilo, los últimos 2 años, porque él da unas declaraciones que revelan cosas importantes. Y yo le voy a dar puntualmente otros detallitos de lo que él revela y el matiz que tiene para que ustedes vayan entendiendo. Escuchemos a Chalas. La señora Dominic Jiménez, hija mayor del señor Ramón Emilio Jiménez, era la encargada del Departamento de Estudios y Evaluación de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. Este departamento tenía que ver con el recibo de todas las solicitudes de los servicios que prestaba la Dirección de Casinos. Y resulta que el señor Emilio obtenía las informaciones directamente de su hija, de las solicitudes que se solicitaban en esta revisión de casinos que fue pensada. Una vez el señor Emilio tenía estas informaciones directas, se procedía a la extorsión de los diferentes actores del sector del juego del país. Yo no entendía bien cómo funcionaba el asunto, pero luego fui comprendiendo a medida que los banqueros, los diferentes agentes del sector del juego, iban denunciando las anomalías que sucedían en la ejecución de las mismas. Bueno, ustedes escucharon a Chalas, donde él habla que una hija de Jiménez, de Mimilo, era la que se encargaba del asunto desde allá, desde el Ministerio de Hacienda, y eso tiene una implicación histórica, ¿no? De que el caso Calamar, aunque explota ahora y se persigue por el tema de 2016-2019, que fue el periodo exacto donde estuvo este señor Chalas Guerrero, pinta ser más viejo desde antes. Y ahí entra entonces y aparece el nombre de Gori Moya, que era quien fungía como uno de los operativos, supuesta, según la acusación, de recolectar el dinero. Y yo quiero que ustedes vean esto, para hacerles más puntual y preciso.
Ahí en pantalla ustedes pueden ver a Fernando Crisóstomo, a José Arturo Ureña y a Mimilo Jiménez. Decía en ese momento la prensa, ¿no? Que en el caso Calamar, los costosos bienes devueltos por Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Mimilo Jiménez para convertirse en delatores premiados, ¿no? Con el criterio de oportunidad. Empresarios implicados en el caso Calamar devolvían bienes y salían ilesos, por lo menos no cogían cárcel. Ahora, yo voy a presentarles algunos detalles. Lo pongo ahí en grande para que lo vean. Nombre y rostro para que lo relacionen, ¿no? Miren esto. ¿Cuál era la función de Mimilo? Mimilo era el operador financiero principal de la estructura. Fernando Crisóstomo era el armador inicial del sistema, que fue quien creó el sistema de cobro de lo que acusa el Ministerio Público la red de Calamar, que eran un grupo de personas que, paralelo a la Dirección General de Casinos, que cobraban los impuestos a las bancas de lotería y de apuestas que estaban legal, esta red le cobraba paralelamente a las ilegales en negro y se liquidaban con ese dinero, ¿verdad? Y José Arturo Ureña, que administraba la ruta de finanzas, porque después de que se recaudaba el dinero, que era Mimilo el encargado de armarlo, saber quién pagaba, cómo, cuándo y cuánto, ¿no? Y el operativo que ese era el operativo, y el armador de todo, que hizo la idea y el esquema, Fernando Crisóstomo recibía su parte, según el expediente. Ureña era responsable de eso, caminara para arriba, a los jefes, para entregarlo, ¿no? ¿Por qué el rol de ellos, yo lo destaco, que era clave? Miren aquí en grande. Miren. Sin Mimilo, el dinero no circulaba. Porque él era quien sabía quién pagaba y cuánto pagaba. Sin Fernando Crisóstomo, ese esquema nunca habría existido. Porque él fue que lo montó, él montó la estructura original, cómo funcionaba eso. Y José Arturo, por el tema de perfiles bajos, era el que se aseguraba que ese dinero no se perdiera en el camino, el que le entregaba a los jefes más para arriba. Escuchen bien cómo funcionaba, es el criterio de oportunidad con esas estructuras. ¿Y cómo fue el criterio de oportunidad que le presentó el Ministerio Público? Estoy dando detalles clave del caso Calamar. Bueno, miren. Mimilo devolvió más de 3.182 millones de pesos entre terreno, empresas, inmuebles y transferencias bancarias. Estamos hablando de 1.000 y pico de millones de pesos en efectivo y los otros 2.000 entre terrenos, empresas e inmuebles. José Arturo Ureña devolvió más de 500 millones de pesos entre propiedades y algunos depósitos económicos, y Crisóstomo más de 1.000 millones con fincas, solares, inmuebles, etc. Así fue que devolvieron el dinero. Entonces, usted tiene, por un lado, a estos de Turpene que devolvieron todo ese dinero, uno que armó la estructura original, otro que recoge, otro que repartía en toda la estructura, y el director de casino, que su función era hacerse loco, recibir internamente, quizá con Donald Guerrero, según su propia confesión, ¿no? Y este es lo que devuelve son 20 millones de pesos. Y el otro, el que más chino devolvió 500. ¿Por qué? Porque el rol de Chalas, de este señor Oscar Chalas Guerrero, no es clave para la estructura que se armaba, porque los claves salieron ilesos. El rol de este clave para el tema, para el fin del Ministerio Público, ¿cuál es? Que haya una evidencia contundente y vinculante de Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda. Porque si la hay con Donald, entonces Donald se va a ver precisado de ligar y señalar a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta y compañía. Y el fin de este embrollo, de este repentino renacer del caso Calamar en la figura de Chalas, que es un tonto útil para esto, es motivado por el tema eminentemente político. Esa es mi lectura. Y yo paso a explicarles por qué. Aparte de porque el que lee esto con detenimiento se da cuenta que aquí faltan informaciones y obvían otras.
Si usted tiene evidencias contundentes de los que crearon la estructura, de los que administraban la estructura y de los que despachaban la estructura, ¿por qué darle criterio de oportunidad? Usted tiene evidencia contundente de ello. Usted le puede decomisar todo y meterlo preso. Y la única forma de que no hagan preso es que me den evidencia de los que son otros implicados. Pero el fin en ese momento con ese grupo no era ese. Era salvarlos a ellos. Y eso estaba resuelto, ese tema. Lo que pasa es que ahora se necesita un tema nuevo, mediático, para sacar los temas, conflictos del gobierno. Al gobierno no le conviene que la gente esté prestando atención al tema del caso Senasa. ¿Le conviene al gobierno? No le conviene. Fíjense cómo lo voltearon. No, Senasa. Vamos a buscar Senasa de Danilo. Del 20 para atrás. ¿No? Entonces, ahí usted ve un manejo de crisis mediática orquestada desde el poder, donde el Ministerio Público y otras instituciones se prestan para eso. Yo no estoy diciendo con esto que no sean culpables, que no haya implicado. Pero ustedes saben, están viendo ahí que no son todos los que están, ni están todos los que son. Son más de 30 personas mencionadas en ese expediente. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y Gori? Pues Gori no está en su gobierno. Y el partido de gobierno, estando mencionado Gori en el expediente Calamar, señalado como el operativo, la persona que recogía ese dinero ilegalmente para distribuirlo en la red, eso dice el Ministerio Público, ¿no? Sabiendo eso, el partido de gobierno le permitió repostularse como diputado, lo apoyó y lo llevó a diputado para que mantuviera un espacio privilegiado del caso, donde él no puede ser detenido, donde él no tiene que tener un juez especial. Eso dilata el proceso en torno a él. ¿Qué hizo el partido de gobierno? Lo que ha hecho con todas las personas que están implicadas en casos como estos. Proteger a su gente. Eso me recuerda una frase de Guido en su momento que dijo: yo seré duro contra los míos. Siendo el procurador, el abogado del gobierno, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Duro contra los míos. Pero terriblemente duro contra los otros. Y le salió el tiro por la culata porque Guido en ese momento quiso filosofar en ese sentido y se malinterpretó lo que él dijo. Porque él dijo: ¿cómo tú me dices que tú vas a ser duro con los tuyos y más duro contra los malos? Al revés, dime que tú vas a ser duro contra los otros y extremadamente duro contra los tuyos. Para tú decir que tú vas a tratar de ser lo más objetivo posible. Y eso no es lo que vemos en este caso. Lo que vemos en este caso entonces es una preparación orquestada detrás de una persona en específico. Y al final, lo que le va a presentar el Ministerio Público a Donald Guerrero es una sola salida. Señala a Gonzalo. Señala a Gonzalo. Muéstrame evidencia de que tú le entregaste recursos a Gonzalo o para la campaña de Gonzalo y señálalo como beneficiario final. Para entonces el partido de gobierno tenga a Gonzalo cogido. ¿Para qué? Para asegurarse, bueno, ser candidato, pero no te vayas a liar con Leonel, jamás. Tú tienes que ser candidato para que recoja tu partido. Ven, Gonzalo presidente. Y después te retira. O te va hasta el final. Y no apoyas ni hacer alianza, ni aseguras no hacer alianza con la fuerza del pueblo para que se mantengan divididos. Entonces mi partido gana. Entonces ahí yo no te proceso. ¿Cómo aseguran eso? Porque lo lograron el 24, Gonzalo no aspiró. Y usted puede decir lo que usted quiera, que la familia, que dicen que Gonzalo se asustó. Es más por ahí, por este tema. Ustedes recordarán que muchos pactaron con el partido de gobierno, de los que están implicados en muchos casos. Y esto, señores, no es fortuito. Esta repentina aparición del caso Calamar tiene un corte político, evidentemente, y aunque la justificación mediática, por lo menos de la forma, es que los que están mencionados están,
los que están declarando participaron, ¿no? Vemos cómo selectivamente el Ministerio Público arma el muñeco, dejando fuera a los que quieren porque tienen sus malos preferidos. Tienen sus malos preferidos y eso deja mucho que desear. Veremos en los próximos días cómo descolla esto. Y por lo pronto tenemos un grupo de tutumpotes que salieron con la suya. Tenemos ahí un chivo expiatorio como es este señor, director de casino, que aunque estuvo implicado en la red, que él ya lo confesó, ahora están presionando para que tire para adelante a los principales implicados políticos, dejando fuera a los creadores de esta red de corrupción, ¿no? Y de cobranza montada ahí multimillonaria. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.